Estos son tiempos donde la economía vuelve a ocupar el centro de la agenda. ¿Por qué? Bueno, es lo que te afecta a vos, a nosotros, porque las tasas suben, porque suben los servicios públicos, porque hay cambios en el sistema jubilatorio. Todo eso afecta a nuestro bolsillo. De eso vamos a hablar con el economista jefe del Banco Santander, Sergio Galván. Lo presentamos así. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Recién veíamos una frase que tomamos al azar de las que has dicho últimamente en forma pública y decías, los cambios de política económica se han consolidado y se irán consolidando en el tiempo. ¿Vos ves un camino de consolidación de cambios o algunas oscilaciones en la orientación económica? Es muy buena pregunta. El camino de consolidación de cambio está. Lo que hay que preguntarse es qué paciencia uno aplica para considerar un camino de consolidación, ¿no? Y yo tengo una visión siempre un poco más larga de la que puede tener el promedio. Y digo, bueno, inflación 40, inflación 22 es un avance. Ya me introduzco el año que viene si querés. Inflación 22, 23, que será este año, con inflación 15, 16, es un avance. La discusión es la velocidad a la cual yo creo que la consolidación se debe dar, ¿no? Y creo que Argentina, entre otras cuestiones, como no viene de una crisis, y eso es una virtud, no es un defecto, genera ansiedades para salir a velocidades que normalmente son velocidades de post-crisis. Esto es un país que durante 5 años prácticamente no creció promedio el 1%, eso en términos estándares para un país emergente es prácticamente no crecer, que tuvo inflación arraigada arriba del 20% promedio, que tuvo su balanza de pagos cerrada, o sea, podemos hacer un montón de visiones hacia atrás. Entonces, en mi concepto, el camino se consolida, seguramente, como cualquier cuestión, hay que hacer correcciones al andar. ¿Vos creés entonces que el gradualismo está bien? O sea, que este gradualismo es mejor que el shock que reclamaban algunos, que eso sería la salida de una post-crisis. A ver, yo creo que mi visión, sin contradecir a nadie, es que uno tiene que tener en cuenta el contexto en el cual se mueve. Y para mí, la mochila social era una mochila mucho más pesada que la mochila económica. Porque las formas de salir de los problemas económicos sujetos a recuperar la confianza están más o menos en los libros. Después es más discutible, menos discutible. Cómo se mejoran los problemas sociales heredados con pobreza de más del 30 y pico, ahí se va aprendiendo. Y eso para mí era una restricción para políticas de shock. Yo ahí estoy convencido. No veía la posibilidad, no había espacio social para hacer terapia de shock. Eso es opinable. La verdad, a resultado vista, hoy estamos mejor que hace un año. Eso nadie lo puede negar en términos de crecimiento del producto. Insisto, habrá posibilidades de estar quizás mejor que lo que estamos, pero luce a hoy resultado opuesto, a mí me parece que es un buen resultado. Acabas de mencionar lo que desde el banco están proyectando de inflación para el año que viene, 15-16% mencionás, y hablas de ansiedad. ¿No es el propio gobierno el que tiene ansiedad por bajarlo? Porque la meta es del 10%, evidentemente no es congruente con lo que están viendo ustedes. Mira, yo creo que las visiones son todas entendibles. A mí me parece que la convergencia inflacionaria luce demasiado exigente en función al resto de las variables económicas. Y me parece que cuando se revisó la convergencia fiscal que le hizo el ministro Dujovne, bien asumió, esa era una oportunidad quizás para preguntarse si el sendero inflacionario planteado no era muy autoexigente. Esto es opinable. Yo creo que si Argentina se hubiera planteado, aún pasado el primer año, porque nosotros, por ejemplo, hacemos presupuestos trianuales, y después se revisan los presupuestos trianuales, porque en un país tan volátil como esto, acertar es casi una cuestión azarística cuando decía acerté el tercer año. Así que me parece que una de las cosas que uno tiene que hacer cuando gestiona política económica es revisar todo el tiempo el contexto en el cual uno está, ¿no? Keynes decía, si los datos cambian, cambia mi opinión. Bueno, ese es un punto que hay que tener muy en cuenta. Hagamos una especie de juego. Primero juguemos al diagnóstico, después a los pronósticos. Dale. Recién hablabas de inflación como el primer variable. No terminaste de decir exactamente cómo ves el cierre del año en inflación. Dijiste 23 de todo el año. Hasta ¿Cómo ves la verdad estos que hasta meses? hace 2 meses nosotros
todo el año trabajamos con una pauta de 22. Todo el año. El presupuesto se hizo con pauta de 22, el presupuesto se hace en agosto del año pasado, así que estuvimos relativamente cómodos. Ahora creo que va a haber un desvío. 23 luce piso para el cierre del año. 23 un poco. No falta mucho, faltan 2 meses. Uno puede imaginar, noviembre no debería ser un mes muy complicado, pero diciembre, acá el timing también lo pone el gobierno con la intensidad de suba de tarifa, ¿no? Que va a decidir si la presión la pone este año y cierra el año más alto, o la presión la pone en el primer trimestre y empieza el año más alto. La sábana es corta, es lo que tiene que decidir, te diría 23 es una estimación razonable. Y el otro tema que podemos ver es tasas. Hay un gran debate sobre tasas de interés. ¿Qué va a pasar con las tasas? ¿Cómo estás viendo la suba de tasas que hace el Banco Central? Bueno, eso está ligado a lo que me preguntaba Marcela. O sea, la suba de tasa está en función a la convergencia que se autoplanteó el Banco Central. A mí me parece que meta de inflación son razonables, está bien. Algunos países no empezaron con meta de inflación cuando vienen de proceso de inflación en alto, empiezan con agregados monetarios, pero bueno, ya está, Argentina eligió eso. Pero me parece que la raíz está en que si tengo metas de inflación autoexigentes o difíciles de cumplir, me genera otro tipo de presiones, ¿no? Y entonces eso explica la tasa de política monetaria en el orden del 30%, y bueno, y nos genera algunos de efectos secundarios, como por ejemplo que desintermedias el sistema, porque hay jugadores en el mundo LEVAC que antes eran jugadores del sistema financiero. Pero bueno, todo está ligado a que el central quiere cumplir su meta, este año no la va a cumplir, el año que viene tiene un escenario central de 10 puntos más menos 2, o sea, tiene un objetivo de 12. Y tampoco lo va a cumplir. Yo diría que es de difícil cumplimiento. Sí. Ahora, Sturzenegger tiene una mirada bastante positiva sobre lo que es tener un nivel de tasas altas. Él cree que esto no impacta en el crecimiento económico, que no impacta incluso en la inversión en economía real. ¿Coincidís con esta mirada? A ver, ahí hay un evento que no es menor, que es el bajo leverage de la economía argentina. Entonces, el impacto de la tasa en una economía que tiene 14 puntos de crédito sobre PBI es infinitamente menor a en Brasil, donde es casi 50, 60%, o en España, que es 100. Claramente el impacto de la política monetaria sobre la actividad es menor. Pero también es menor la posibilidad de gestionar la inflación solo con tasa de interés. Yo creo que hoy tenemos algunas presiones, la inflación núcleo está costando bajar, devenida del propio ciclo. Porque como el ciclo, yo cuando vine la última vez hablábamos de los brotes verdes, ahora, sí. Ahora es pradera verde prácticamente. Entonces, eso también le da al formador de precio mayor poder. Y eso es lo que nos está pasando. Es una mezcla de buen ciclo con inercia del pasado, con ajuste de precio relativo, porque este intento también se está haciendo en el medio de un ajuste importante de precio relativo, ¿no? Que básicamente tarifa, porque el dólar ahora ya no es mala noticia de ese lado. El otro tema central de debate es la deuda, el nivel de colocación de deuda. Si el gobierno está endeudando demasiado, si va a poder frenar la colocación de deuda en los próximos 2 años como pronostica. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que no tengo por qué pensar que el gobierno va a fracasar en esa estrategia, sobre todo si el ciclo se asienta creciendo arriba del 3% y sobre todo, porque acá la clave es la variable fiscal, se cumple con el escenario de convergencia de un punto de ajuste de gasto primario cada año. Me parece que eso es posible. A nosotros en ese escenario nos da estabilización de deuda. De todas maneras, Argentina tiene margen, porque creo que uno de los activos heredados del gobierno anterior fue que no se heredó deuda prácticamente por cierta convicción de que endeudarse era muy malo. Y ahí tiene un espacio. Me parece que, a ver, ahí que haya dos escuelas confrontando y uno diga que no se puede y otro que se puede, es lógico, veremos. Yo soy los que cree que puede gestionar razonablemente bien el escenario de deuda argentina. Y el siguiente punto es el crecimiento. ¿Cómo estás viendo el cierre del crecimiento para el año 2017? Nosotros estamos viendo un cuarto trimestre creciendo parecido, en torno al 4. Eso te deja el año cerca de 3. Lo interesante es que te deja un arrastre de casi 2 puntos, dependiendo cómo cierra el año para el año que viene, con lo cual nuestra hipótesis de crecimiento 3,5, que coincide casualmente con la hipótesis de presupuesto, me parece que es bastante factible. Como siempre digo, medio punto a la derecha, medio punto a la izquierda, no cambia porque lo que importa es el sesgo, ¿no? Y veremos. Lo que pasa que lo que hay que entender también es que este proceso de salida de ciclo, a diferencia de otras salidas de ciclo, sobre todo de los últimos años anteriores, se está dando en un proceso de reequilibrio de la economía.
¿Qué Entonces, significa? un ciclo bueno reequilibrando la economía es mucho más valioso que un ciclo bueno desequilibrando la economía. Porque cuando vos estás desequilibrando la economía le estás pasando la cuenta al que viene, que es lo que pasó. Entonces, creo que la herencia sería más sana si logramos asentar el ciclo entre 3 y 4% con una economía mucho más equilibrada. Equilibrada quiere decir con déficit fiscal convergiendo a cero, con una inflación convergiendo a un dígito. ¿No? Ese es el concepto para mí de equilibrio importante que hay que tener en cuenta. Y ahora, bueno, ya estamos en diciembre prácticamente, ya estamos terminando el año, ya tenemos el arbolito de Navidad para armar la semana que viene. Hablemos entonces del 2018, los pronósticos para el año que viene. Arranquemos por el dólar, esa preocupación que tenemos los argentinos. En los últimos días el dólar viene bajando, bajó 20 centavos en 2 semanas. ¿Cómo ves el pronóstico de dólar para el año próximo? ¿Le va a seguir ganando la Levax en la atención de los mercados? Mira, en nuestra hipótesis, cada uno tiene la suya, el dólar no es el ganador del año que viene claramente. Nos parece que en la situación actual de persistencia de tasas altas, que para mí, ayer el presidente del Banco Central dijo hasta abril no esperen una baja de tasa, en la medida que el ciclo no muestre algún digamos, efecto de la política de tasas, eso va a pasar. Y entonces el dólar es, digamos, una de las víctimas no deseadas de esta situación, ¿no? Ahora, según las proyecciones del banco, ¿cuánto va a estar el dólar en diciembre del año próximo? Tenemos 20, pero vamos viendo. 20 supones que casi neutraliza la inflación del año que viene. Lo que pasa es que en el 20 hay un supuesto de que el escenario de tasa de política monetaria de 28 va bajando en el tiempo. Bueno, ahí decís inflación. Bueno, ¿cuál es el pronóstico del banco de inflación para el 2018? 15 con riesgo de alguna revisión al alza de un punto. Ahí dame el margen de 15, 16, me parece que estamos ahí. O sea, que estás por arriba del pronóstico oficial. Sí, levemente, pero bueno, el pronóstico oficial se ajusta a lo que el central dice, ¿no? Te diría, prefiero mirar contra lo que opina el promedio de los economistas. El promedio economista en el REM opina 16, 16.30, con lo cual estamos ahí. Estamos ahí. Y crecimiento, ¿cómo ves el crecimiento? Otra de las variables importantes. Recién hablabas de que este año va a dejar un arrastre de 2 puntos para el año próximo. ¿Por dónde va a pasar? Crecimiento, yo creo que el consumo va a velocidad crucero 2-3, hasta nuevo aviso. La clave está en la inversión, siempre digo. Entonces, la tasa de crecimiento de la inversión define la tasa de crecimiento de Argentina. Para nosotros, la inversión el año que viene crece entre 10 y 15 y eso nos da una tasa de crecimiento de 3,5. Pero la inversión pasa a ser crítica para definir la pendiente de la tasa de crecimiento, tanto del año que viene como del año subsiguiente. ¿Cómo puede afectar cómo se desenvuelve la economía de Brasil, que todavía no termina de repuntar? Me diste un gran pie. Brasil es una gran ayuda para Argentina. La economía se analiza en el margen. Recién repasaba números. Saltemos el 16. Brasil en el 17, su Producto Bruto por segundo año consecutivo cayó más de 3 puntos. Tenía una inflación de más del 10 y una tasa de política monetaria de arriba de 16 puntos. El Brasil del año que viene, si no sucede nada raro, va a estar creciendo arriba al 3. La inflación va a ser en torno al 4, que es el gran activo que tiene Brasil. El gran activo que tiene Brasil hoy es que ha logrado sostener una inflación baja y eso le permitió estar en las menores tasas reales de su historia. Y eso es una gran oportunidad para Argentina. Eso es una buena noticia para las exportaciones, por ejemplo, que tiran poco porque solo con commodity no podemos. Y en el margen también es una buena noticia para el tipo de cambio. Brasil creciendo licúa un poco el efecto cambiario. Yo creo que de Brasil vienen buenas noticias para el año que viene. Empleo, salarios, digamos, lo que nos preocupa más Sí. a los trabajadores en general. ¿Cómo estás viendo? ¿Tasas de empleo, crecimiento del salario real? Mira, hay una síntesis que ahora se puede armar porque volvimos al mundo de la información, lo cual es muy relevante recuperar información pública. Es muy relevante para la calidad del análisis. Entonces ahora podemos construir con cierta tranquilidad lo que llamamos el indicador de masa salarial. La masa salarial conjuga el movimiento del empleo formal privado con el salario real. Y eso, para que te des una idea, que marca muy bien además el patrón de consumo, el año pasado cayó casi 4 puntos y este año está recuperando casi todo lo perdido el año pasado, casi 4 puntos y pico. Y eso es lo que hace que el consumo el año pasado fue -2, -3 y este año +2, +3. Hay una relación exactamente directa. O sea que la capacidad adquisitiva de las familias está en el mismo nivel o va a terminar en el mismo nivel que en el año 2015. Va a volver al 2015. Más o menos lo que le está pasando a la economía en su conjunto. Por eso todo tiene que ver con todo, diría alguien, ¿no? La economía va a estar quebrando el nivel de Producto Bruto del 2015 en el próximo trimestre.
Y la expectativa para el año que viene es que el comportamiento sea parecido. Yo creo que la masa salarial va a estar creciendo entre 2 y 4% y por eso nuestra hipótesis de crecimiento de consumo de entre 2 y 3% también para el año que viene. Y volviendo a un tema del que hablaste, que es inversiones, porque dijiste, bueno, van a crecer las inversiones, son parte de lo que justifica el crecimiento del año que viene, pero los rubros donde van a hacer esas inversiones, porque hasta ahora estamos viendo mucha inversión financiera, inversiones en sectores que no generan empleo. No. A ver, los indicadores ya lo muestran. Construcción, vía obra pública, pero va a venir construcción privada porque la dinámica, lo que no hablamos es la dinámica del crédito, que después si quieren hablamos un minutito. Energía, donde es claro el push que trae energía renovable, pero no solo eso, sino lo que empieza a pasar en Vaca Muerta en términos de inversión. Yo creo que energía también está entre los potenciales ganadores. Algunos sectores industriales, los sectores industriales atados a cadenas de valor que van a andar bien, construcción, cadena de valor agro, y va a haber inversión en servicios. Yo creo que va a haber varios sectores en proceso de inversión en el que viene, con distinto grado de intensidad. No te olvides que Argentina también viene de un periodo de inversión reprimida. Del 2011 al 2015, por distintos factores, vamos a lo económico, el cierre de la balanza de pago, etcétera, etcétera, tuvo represión de inversión, se descapitalizó Argentina. Entonces un escenario de recuperación de la confianza, que ese es otro factor que complica la política monetaria. Hay una inercia de crecimiento que tiene que ver con hacer catch-up de 5 años de chatura, digamos, ¿no? Para decirlo en castellano. Y eso te marca también que la creación de dinero secundario se está escapando al gobierno del Banco Central. O sea, cuando vos ves que el crédito crece al 60%, lo que está haciendo la economía se está reapalancando desde niveles extremadamente bajos de apalancamiento. Entonces, todo eso es lo que vos tenés que mirar a la hora de decir cuál es la inflación lógica que yo debiera esperar en función a todo este contexto. La última, la del estribo, y por una respuesta precisa. ¿Van a subir o van a bajar las tasas de los créditos? Recién hablabas de que va a crecer el crédito. Las tasas de los créditos hipotecarios en estas últimas semanas están tendiendo a la suba. ¿Tomamos el crédito ahora o el año que viene? No. Bueno, todo depende a esta altura de la tasa de política monetaria y de un elemento no menor, es que la dinámica del crédito respecto a la dinámica de depósito viene siendo muy diferente. Estamos hablando de más 60 contra más 20. El funding los bancos lo sacan del mercado y tenés un competidor como es la LEVAC. Entonces, bueno, el competidor que te desintermedia. Vos tenés más de 60, 70%. O sea, las tasas van a subir de los créditos. Las tasas han estado subiendo. Pero si la tasa de política monetaria no sube más, no hay mucha razón para subir, salvo que el sistema se empiece a quedar sin liquidez. Hay un elemento adicional. Ha habido algunos bancos, competidores nuestros, que han estado emitiendo. Eso te da liquidez y emisiones interesantes. Con lo cual el sistema está funcionando muy bien en ese aspecto. Sergio, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias por la invitación. Seguimos con la letra chica.